¿Te has puesto a pensar si hay algo más allá de lo que vemos? Ya sabes, como una especie de superconciencia que nos conecta a todos. Es algo que a muchos les intriga. Y hoy vamos a explorar un debate que lo relaciona con la física cuántica. Lo que me parece súper interesante de este tema es que está justo en el límite entre la ciencia y lo espiritual. Sí, total. Por un lado tenemos la física cuántica con sus leyes que a veces no tienen sentido para nosotros, y por otro lado las ganas que tenemos los humanos de entender qué pasa después de que morimos. Exacto. Y este debate se puso más intenso cuando salió el libro La superconciencia existe del Dr. Manuel Sansegarra. ¿Lo conoces? Sí, claro, este libro ha causado mucha controversia porque el Dr. Sansegarra usa la física cuántica para decir que existen cosas como la supraconciencia, la vida después de la muerte y hasta la reencarnación. Son ideas que, claro, que a mucha gente le gustan, pero también hay muchos científicos que no están de acuerdo. Entiendo. O sea que el Dr. Sansegarra, como cirujano, ha visto casos de gente que ha estado cerca de la muerte, ¿no? Exacto. Él interpreta estas experiencias, las SM, como prueba de que la conciencia puede separarse del cuerpo y existir por su cuenta. Y para apoyar esta idea usa la física cuántica. ¿Y cómo relaciona la física cuántica con la supraconciencia? Porque para muchos de nosotros la física cuántica es bastante complicada. Bueno, él se basa en algunos de los principios más raros de la física cuántica, como la dualidad onda-partícula. En pocas palabras, esta dualidad dice que las partículas, como los electrones, pueden ser ondas o partículas dependiendo de cómo las observemos. Eso sí que es extraño. O sea que la realidad cambia según cómo la miremos. Exactamente. Y el Dr. Sansegarra va más allá, diciendo que la conciencia del observador decide cómo termina siendo la partícula. Y no solo eso, usa este principio para decir que la conciencia de alguna forma influye en la realidad. Y esto lo conecta con la supraconciencia, como si nuestra conciencia individual fuera parte de una red de conciencia más grande que está en todo el universo. Sí, esa es la idea central. Y usa otro fenómeno cuántico fascinante para apoyarla: el entrelazamiento cuántico. Imagínate dos partículas que están conectadas de tal manera que, sin importar qué tan lejos estén, lo que le pasa a una le pasa a la otra al instante. Parece magia. Con la supraconciencia. Él usa este fenómeno para decir que hay una conexión invisible, como una red de energía que une todas las cosas. Y que esta conexión de alguna forma está relacionada con una conciencia universal, la supraconciencia, que está más allá del espacio y el tiempo. Es una idea muy atractiva. Pero como dijiste antes, no todos están de acuerdo. ¿Cuáles son las principales críticas al libro del Dr. Sansegarra por parte de la comunidad científica? Bueno, varios físicos han analizado lo que dice el Dr. Sansegarra y han encontrado errores. Una de las cosas que más critican es que parece malinterpretar y sacar de contexto algunos conceptos clave de la física cuántica. Por ejemplo, ¿puedes darnos un ejemplo concreto? Claro. Por ejemplo, él cita el famoso experimento de la doble rendija como prueba de que la mente humana hace que la función de onda colapse. Sin embargo, los físicos dicen que esa interpretación no es correcta y que el experimento no demuestra eso. Entonces, ¿qué es lo que realmente demuestra el experimento de la doble rendija? Porque a muchos no suena chino. Imagina que lanzas pelotas de tenis a través de dos rendijas. Lo normal sería que las pelotas pasaran por las rendijas y formaran dos líneas detrás de ellas, ¿verdad? Bueno, en el mundo cuántico las cosas no son así. Si lanzas electrones, que son partículas muy pequeñas, a través de dos rendijas, no forman dos líneas, sino un patrón de interferencia como si fueran ondas. Y lo curioso es que este patrón cambia si pones un detector para ver por qué rendija pasa cada electrón. Increíble. Pero entonces la conciencia no tiene nada que ver. Lo que dicen los físicos es que cualquier aparato de medición, no solo un observador humano, afecta cómo se comportan las partículas cuánticas. O sea, no es la mente humana la que causa el cambio, sino la interacción con el aparato de medición. Ya veo. Entonces, el Dr. Sansegarra estaría yendo demasiado lejos al conectar esto con la conciencia humana. Exactamente. Y este tipo de conclusiones apresuradas son las que generan controversia. Porque si bien la física cuántica nos presenta una realidad rara y llena de misterios, es importante no usarla para justificar cualquier cosa sin una base sólida. De acuerdo. Y aparte del experimento de la doble rendija, hay otros casos en los que el Dr. Sansegarra parece malinterpretar la física cuántica. Sí, hay varios. Por ejemplo, en su libro dice que el físico Michio Kaku demostró que Dios existe a través de experimentos con taquiones. Espera, ¿taquiones? ¿Qué es eso? Los taquiones son partículas hipotéticas que en teoría se mueven más rápido que la luz, pero todavía no se ha probado que existan y mucho menos que tengan algo que ver con la existencia de Dios. Ajá. Entonces, este sería otro ejemplo de cómo el Dr. Sansegarra parece usar conceptos científicos de forma incorrecta para apoyar sus afirmaciones. Exactamente. Y eso es lo que más preocupa a los físicos que critican el libro,
porque al mezclar conceptos científicos con ideas espirituales sin cuidado, se puede generar confusión y desinformación, especialmente entre personas que buscan respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la muerte. Claro. Y ahí es donde ser responsable al comunicar la ciencia de forma clara y precisa se vuelve crucial. Pero antes de seguir hablando de las críticas al libro del Dr. Sansegarra, creo que sería bueno explorar un poco más las ideas que presenta. ¿Cuáles son los ejemplos o las historias que usa en su libro para conectar la física cuántica con la supraconsciencia? ¿Qué tipo de experiencias o evidencias presenta para defender sus afirmaciones? Buena pregunta. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, vamos a adentrarnos en el mundo del Dr. Sansegarra para entender mejor sus argumentos. Analizaremos los ejemplos que usa en su libro y cómo los relaciona con la física cuántica para defender la existencia de la supraconsciencia. Perfecto. Nos vemos en la siguiente parte. Si quieres, retomamos nuestra conversación sobre el Dr. Sansegarra y sus argumentos a favor de la supraconsciencia. Como decías, una de las cosas que hace su libro es usar ejemplos y experiencias para conectar la física cuántica con esta idea de una conciencia universal. Sí, justo eso me intrigaba. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? ¿Cómo intenta el Dr. Sansegarra aterrizar estos conceptos tan abstractos? Bueno, una de las experiencias a las que más recurre en su libro son las experiencias cercanas a la muerte, las SM. El Dr. Sansegarra, como cirujano, ha tenido contacto con pacientes que han vivido estas experiencias y él las interpreta como una evidencia de que la conciencia puede existir de forma independiente del cuerpo físico. Claro, esas historias de personas que ven la luz al final del túnel o que tienen la sensación de flotar fuera de su cuerpo mientras están clínicamente muertos. Son experiencias que sin duda nos hacen cuestionar la naturaleza de la conciencia. Exactamente. Y el Dr. Sansegarra utiliza estas experiencias para argumentar que la conciencia no está limitada por el cerebro, sino que es una especie de campo energético que puede desprenderse del cuerpo físico y seguir existiendo. Y para conectar esto con la física cuántica, recurre a conceptos como la no localidad y el entrelazamiento cuántico. Es decir, utiliza esos fenómenos que desafían nuestra lógica espacial para sugerir que la conciencia podría no estar sujeta a las mismas limitaciones que la materia física. Correcto. El Dr. Sansegarra argumenta que si las partículas pueden estar entrelazadas y comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias, la conciencia también podría operar de manera similar, formando una red interconectada que trasciende el espacio y el tiempo. Y esa red interconectada sería lo que él llama supraconsciencia, ¿no? Esa especie de conciencia universal de la que todos formamos parte. Exactamente. Y para reforzar esta idea, el Dr. Sansegarra también utiliza ejemplos de la historia y la mitología, como las experiencias místicas de diferentes culturas o los relatos de personas que afirman haber tenido contacto con seres espirituales o con otras dimensiones. Es decir, busca patrones en diferentes ámbitos de la experiencia humana que apunten hacia la existencia de algo que va más allá de nuestra percepción ordinaria de la realidad. Sí, esa es una buena manera de resumirlo. El Dr. Sansegarra intenta construir un caso utilizando diferentes tipos de evidencia para argumentar que la supraconsciencia no es solo una idea atractiva, sino una realidad que la física cuántica nos ayuda a comprender. Pero, como hemos visto, sus interpretaciones de la física cuántica han generado bastante controversia. ¿Podría recordarnos cuáles son las principales críticas que ha recibido desde la comunidad científica? Claro. Los físicos que han analizado el libro del Dr. Sansegarra argumentan que si bien utiliza terminología científica, lo hace de forma imprecisa y a veces incluso errónea. Por ejemplo, como mencionamos antes, malinterpreta el experimento de la doble rendija para afirmar que la conciencia humana colapsa la función de onda, cuando en realidad lo que lo hace es la interacción con el aparato de medición. Sí, y también mencionaste que atribuye a Michio Kaku la demostración de la existencia de Dios a través de experimentos con taquiones, lo cual no es cierto. Exacto. Los físicos argumentan que el Dr. Sansegarra mezcla conceptos de forma confusa, saca de contexto las citas de científicos reconocidos e incluso inventa experimentos que nunca se han realizado. Y esto, por supuesto, les preocupa porque consideran que desinforma al público y distorsiona la verdadera naturaleza de la física cuántica. Claro, es comprensible la preocupación de los científicos cuando ven que se utiliza su campo de estudio para justificar ideas que no tienen una base sólida. Pero, más allá de la rigurosidad científica, ¿cuáles son las implicaciones de estas interpretaciones de la física cuántica para la vida de las personas? ¿Qué impacto puede tener en la forma en que entendemos la realidad y nuestro lugar en ella? Es una pregunta crucial. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las implicaciones de este debate y reflexionaremos sobre cómo podemos abordar temas tan complejos con responsabilidad y discernimiento. Perfecto. Nos vemos en la última parte. Si quieres, seguimos con lo del Dr. Sansegarra y la supraconsciencia, y ya vimos las críticas de los científicos.
Pero ahora creo que es importante pensar en lo que esto significa para nosotros, ¿no te parece? Totalmente. Porque al final, la ciencia no son solo fórmulas y teorías, sino que nos ayuda a entender el mundo y cómo vivimos. Y en este caso, la física cuántica, con todas sus cosas raras, nos hace preguntarnos si lo que creíamos sobre la realidad es cierto. Exacto, y eso es lo interesante de este debate. Por un lado, tenemos a los científicos que dicen que no hay que interpretar la física cuántica a la ligera, ni usarla para justificar ideas sin fundamento. Claro, y su preocupación es válida. Porque la ciencia se basa en la precisión, las pruebas, los experimentos, y cuando se usan los conceptos científicos de forma incorrecta para defender ideas preconcebidas, se puede generar mucha confusión. Sí, y eso puede ser malo, sobre todo cuando hablamos de temas tan importantes como la vida, la muerte, la espiritualidad. Pero también es cierto que la física cuántica nos muestra una realidad que no tiene mucho sentido para nosotros, que nos obliga a pensar de otra manera. Es verdad, la física cuántica nos demuestra que la realidad no es tan simple como pensábamos. Nos habla de un mundo donde las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, donde lo que observamos cambia lo observado, donde hay conexiones instantáneas que rompen las leyes del espacio y el tiempo. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo podemos integrar estos conocimientos a nuestra comprensión de la vida, la muerte, la conciencia? Esa es una pregunta que cada uno debe responder. No hay una sola respuesta. Pero creo que la física cuántica nos invita a ser más humildes, a reconocer que hay mucho que no sabemos, que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos. Y tal vez atrevernos a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar nuevas formas de pensar, a estar abiertos a la posibilidad de que existan realidades que van más allá de lo que normalmente percibimos. Exactamente. Y en ese sentido, creo que el debate sobre la supraconciencia, más allá de si el Dr. Sansegarra tiene razón o no, nos da la oportunidad de pensar sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la posibilidad de que estemos conectados de una manera que aún no comprendemos. Es una invitación a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir haciéndonos preguntas. Y creo que ese es el espíritu que debe guiar nuestra búsqueda de la verdad, ya sea a través de la ciencia, la filosofía, la espiritualidad o cualquier otro camino que digamos. Totalmente de acuerdo. La búsqueda del conocimiento es un viaje fascinante y la física cuántica, con todos sus misterios y posibilidades, nos ofrece un nuevo mapa para explorar las partes desconocidas de la realidad. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive en la supraconciencia cuántica. Esperamos que este viaje te haya motivado a seguir cuestionando, a seguir buscando, a seguir expandiendo tu propia comprensión del universo y tu lugar en él. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en los límites de la ciencia de la conciencia. Hasta la próxima. Si te interesa aprender sobre la ley de la atracción y la PNL, hemos preparado algo especial para ti. En Libremente Escuela Internacional, con nuestra dedicación y conocimiento, hemos transformado muchas vidas y corazones. En este entrenamiento, descubrirás cómo otros han alcanzado sus metas y cómo tú también puedes lograrlo. Reprograma tus creencias limitantes, activa las leyes universales para encaminarte en tus deseos y experimenta un despertar de conciencia. Además, entenderás conceptos avanzados del uso de la mente y cómo las nuevas leyes cuánticas pueden influir en tu vida. Aprende sobre los campos cuánticos, la expansión de la consciencia y afirmaciones para lograr resultados asombrosos. Este contenido lo puedes disfrutar mientras conduces, viajas, trabajas o estás en casa. Nuestro objetivo es nutrir tus conocimientos y llenar de nueva información tu corazón y espíritu.